Hola traders, ¿qué tal? El vídeo de hoy es uno de esos vídeos importantes en el canal que os va a ayudar a entender cómo funciona realmente la probabilidad. Os voy a representar de manera lo más gráfica posible para que se os quede bien en la cabeza cómo funciona realmente la probabilidad de pérdidas en el trading. Aún teniendo estrategias ganadoras, vamos a ver todos los escenarios posibles que se pueden dar en rachas de trades, por ejemplo de 100 trades, y así podremos ver en qué escenarios ganamos, en qué escenarios perdemos y cuánto perdemos cuando perdemos. Y todo esto lo vamos a hacer con tres herramientas distintas, ¿de acuerdo? Con tres cosas gráficas. La primera, que como estáis viendo aquí en pantalla, es un simulador de curvas de trading, ¿de acuerdo? Vamos a poder poner aquí el capital con el que iniciamos una cuenta de trading, ya sea en fondeo o en real. Vamos a poner aquí el win rate que tiene la estrategia que vamos a elaborar nosotros, el ratio de riesgo-beneficio, qué número de trades queremos, qué muestra de trades queremos comprobar y aquí las simulaciones que va a hacer el programa, junto, por supuesto, con el tanto por ciento de riesgo que vamos a asumir por cada uno de los trades. Esto, como veis, nos va a dar una serie de curvas, una serie de realidades que pueden significar cada uno de los escenarios que nuestra estrategia de trading puede experimentar en una serie de 100 trades. Porque debéis entender que si hacéis 100 trades, esos 100 trades, aunque tengáis un 50% de acierto, no significa que 50 vayan a ser positivos y 50 negativos. Ese 50% es una probabilidad que se expresa después de miles de trades. Tú en 100 trades, como veis aquí en pantalla, puede ser que incluso pierdas dinero. En 100 trades con un 50-50 puede ser que caigas por pura varianza, por probabilidad, siendo esta línea que veis aquí abajo. ¿Veis esta línea que es la más perdedora, de las más perdedoras? Esta línea ha perdido dinero, nada más empezar con los $100 o 100 euros, mientras que hay otra que, como veis aquí, está azul, ha ganado dinero. Misma estrategia, mismo riesgo, todo igual, pero la probabilidad se ha expresado distinto dependiendo de en qué momento se encuentra. Para esto también vamos a utilizar esta herramienta que veis aquí, que es una tabla en la que, como veis, te expresa de manera numérica, para que os lo guardéis, lo imprimáis y os lo pongáis al lado de vuestro setup de trading, las veces consecutivas que una estrategia de trading puede llegar a perder según su porcentaje de acierto y su ratio a nivel probabilístico. Y por último vamos a utilizar esto que seguramente os suena de este vídeo que os dejo por aquí en pantalla, en la que vamos a ver que las estrategias, como os dije en ese vídeo, más habituales que un trader puede tener, ¿de acuerdo? Se encontrarían, como os enseñé en el vídeo, por esta zona, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta zona, todo esto, más o menos, todo esto es lo que son las estrategias, lo que ganan las estrategias de los mejores traders del mundo. Lo vimos en ese vídeo en el que vimos los track records de los mejores traders y más o menos sus estrategias se encontraban en estos resultados de esperanza matemática. Esta tabla de esperanza matemática nos va a ayudar a seleccionar 2 o 3 estrategias típicas que un trader muy ganador puede tener y las vamos a poner a prueba en ese simulador para que entendáis cómo incluso las mejores estrategias pueden llegar a perder rachas muy negativas. Llevo más de 10 años aquí y os aseguro que he visto a miles de traders y esos son los números reales que existen en el mercado. Por ello siempre es importante que hagáis un trabajo paralelo a vuestro trading, que no solo destinéis todo vuestro foco al trading, sino que penséis también en invertir y en proteger vuestro patrimonio en el largo plazo. La situación aquí en España a nivel económico, igual que en muchos países de Latinoamérica, es bastante jodida. Es cada vez más difícil acceder a vivienda, los sueldos que existen a día de hoy son realmente precarios, no te dan para vivir de manera tranquila. La mayoría de gente que está a mi alrededor, y que seguramente en vuestro alrededor pasa lo mismo, permite que todo el dinero que han conseguido ahorrar, por muy poco que sea, a lo largo de su vida, pierda hasta el 50% de su valor si no hacen nada, si no invierten, en 20 años. Y por ello, como siempre os digo, yo utilizo Freedom24 para invertir, para intentar cuidar de mi salud financiera. Yo personalmente invierto en alguno de los más de 1.500 ETFs que tiene Freedom24. Hay más de 40.000 acciones en las que podéis invertir. Tenéis bonos si sois más conservadores, si no queréis estar en renta variable. Yo incluso comparto mi cartera, como veis aquí. Ahora mismo tienen una opción que te permite a cualquier persona compartir su cartera con el público. Yo lo hago porque yo invierto en el ETF acumulativo del S&P500, que es el VUA. También invierto en el MSCI World, también en mercados emergentes. Freedom24 es una plataforma bien regulada y tienen una atención al cliente que de verdad es súper buena. Os invito a que lo probéis, escribidles. Si queréis hacer como yo, echad un vistazo al link que os dejo aquí abajo hacia Freedom24. Ahora mismo están de oferta, lo hacen de manera bastante recurrente, pero no sé hasta cuánto tiempo lo van a hacer, en la que si te abres una cuenta con ellos y utilizas alguno de los códigos que tenéis aquí abajo, al momento de recargar tu cuenta, te regalan hasta 20 acciones que valen de $3 a $800 cada una de ellas. Con ese dinero, con ese capital virtual que te regalan en acciones, tú puedes invertir y si ganas, se te pagan dinero real. Y además hay una novedad muy importante en el momento de recargar tu cuenta y es que te permiten hacerlo desde 1.000 euros. Así que no te lo pienses y empieza a trabajar con Freedom24 Trader. Ok, vamos a entender primero esta tabla que nos va a dar primero una visión generalista de lo que vamos a trabajar en el simulador.
Aquí, como veis, te dice que qué probabilidad hay de perder 2, 3, 4, 5, hasta 11 veces seguidas, ¿de acuerdo? Aquí veis este número de trades consecutivos seguidos, según el porcentaje que tengamos de win rate en un periodo de 50 trades, ¿de acuerdo? Aquí imaginemos que tenemos una estrategia con un 50% de win rate, de tasa de acierto, como veis aquí, y con un 50% de tasa de acierto, sí o sí, hay un 100% de probabilidades de tener en un periodo de 50 trades, en una muestra de 50 trades, 2 trades seguidos en stop loss. Desde aquí dirás, bueno, Víctor, eso es lógico, aciertas el 50%, es decir, de cada 10, 5 veces vas a acertar, 5 vas a perder, por lo que es lógico que haya un 100% de probabilidades de que pierdas 2 veces seguidas. Correcto. Pero lo interesante está más a la derecha. Imaginad que alguno de vosotros está operando con una tasa de acierto del 50% aproximadamente y quiere saber, con esa tasa de acierto, cuántas veces puede llegar a perder 6 trades seguidos. Fijaos que hay un 97% de probabilidades en una muestra de 50 trades de perder 6 trades seguidos. Y si os fijáis, cuando pasamos directamente a 7 veces seguidas en una muestra de 50 trades con un 50%, caemos del 97% al 29%. Y es aquí donde está la clave de todo esto. Fijaos que si vosotros operáis una estrategia y no tenéis en cuenta esto, no tenéis en cuenta la probabilidad que hay de rachas consecutivas negativas en un periodo de trades concreto con un win rate determinado, si no sabéis esto, podéis estar cometiendo el error de, si después de 6 trades seguidos en stop loss seguís operando de la misma manera, os estáis equivocando, porque la probabilidad de que en el siguiente trade sea un stop loss es mucho menor que el que había en el trade anterior. Por lo que a partir de 7 trades, si tienes un 50% de acierto, en los siguientes 50 trades que vas a generar, vas a operar, es muy probable que tengas un profit. Eso no significa, como veis que es un 30% de probabilidad, que el siguiente vaya a ser un profit. Pero el riesgo no puede ser el mismo al inicio en esa racha de trades que el que viene después de un largo consecutivo periodo de drawdown, de por ejemplo 6 trades. Y podéis hacer cualquier tipo de juego que queráis. Lo que os invito a que hagáis, como veis aquí, es que si tenéis un 65% de acierto, como veis aquí, la probabilidad que tienes en 50 trades de tener 10 u 11 trades consecutivos te dice que es del 0%. Esto es aproximado, no es realmente así, porque los cisnes negros existen y puede llegarte a ocurrir. Pensad que esto es una especie de simulación estadística perfecta, en un entorno en el que sí o sí eso fuese a ocurrir. En la vida real, en el mercado, eso no pasa, no ocurre con este tipo de probabilidades, pero sí que quiero que veáis esto para entender que a medida que pasan series consecutivas de stop loss, es mucho más probable que si haces bien tu estrategia con un win rate elevado, la probabilidad de que el siguiente sea un stop loss cada vez disminuye más, por lo que el riesgo se tiene que ir ponderando a medida que se va expresando la probabilidad. Y con esto también quiero que veáis que, evidentemente, si tenéis un 40, 50, 55% de acierto, como la mayoría de las estrategias, tenéis que pensar muy bien cómo vais a arriesgar vuestro capital, porque las rachas negativas que podéis tener de 6, 7 u 8 trades debe ser lo esperado. Es decir, tener 6 o 7 u 8 trades consecutivos negativos en una muestra de 50 trades con una win rate normal es lo más común del mundo. Por lo que si arriesgáis más de la cuenta, por ejemplo, un 4, 5, 6%, que es lo que mucha gente hace en las pruebas de fondeo, o incluso más, la probabilidad de que pierdas el 60, 70 o 80% de tu capital solo en una serie de trades, ojo, que esto es serie de trades consecutivos, no el drawdown máximo que puedes tener, solo la serie de trades consecutivos que puedes llegar a tener, un 60, 70, 80% de la cuenta es más que probable. Bien, pues vamos a ver lo que ocurriría con algunas de las estrategias más ganadoras que sabemos que los traders más rentables utilizan, ¿de acuerdo? Pongamos una estrategia en la que alguien acierta un 60% de las veces, por ejemplo, y tiene un ratio de 1 a 1, ¿de acuerdo? Que se encontraría aquí. Esta es su esperanza matemática. Alguien que acierta el 60% de las veces, pero que cuando arriesga 100 gana 100, evidentemente en el largo plazo va a ganar. Acierta más de lo que falla, pero y arriesga lo mismo, ¿no? Vale, vamos a ver qué ocurre en las simulaciones para que entendáis por qué el riesgo, la gestión del riesgo es tan importante para entender la probabilidad y sobre todo la gestión psicológica de tu trading. Vamos a empezar con un capital de 2.000 euros, que puede ser algo que mucha gente utiliza, especialmente por las pruebas de fondeo, que de 50.000, cuando pagas por una de 50.000, el riesgo que te dan para perder son unos 2.000 euros de drawdown, $2.000, y mucha gente empieza con cuentas pequeñas en su trading real, que también puede representar $2.000, ¿de acuerdo? 2.000 euros. Podéis empezar con cualquier número que queráis, pero para que lo entendáis. Vamos a poner una probabilidad del 60%, como hemos dicho, con un ratio 1 a 1 en 100 trades, y vamos a generar, no sé, 50 simulaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un riesgo del 1%, ¿no? Que es lo estándar, lo que mucha gente utiliza a la hora de operar, y vamos a ver qué realidades tenemos. Fijaos que una estrategia tan ganadora como tener un 60% de acierto y un 1 a 1 de riesgo en 100 trades
Aún así, fijaos que de los 2.000 euros, que es vuestro capital inicial, hay algunas estrategias que están mucho tiempo por debajo. ¿Veis esto de aquí? Estas estrategias, todas estas de aquí, apenas han ganado nada. Se han quedado o en break-even o perdiendo dinero. ¿Qué pensáis que ocurriría en un trader que con un 60% de acierto y un 1 a 1 está durante 100 trades, lo cual, dependiendo de tu frecuencia operativa, puede alargarse bastante, sin generar dinero? Fíjate que esta gente de aquí, estos de aquí, apenas han generado nada de dinero. En absoluto, se han quedado alrededor de los $2.000. Psicológicamente, esos traders seguramente van a querer modificar su estrategia, van a pensar que esa estrategia no gana, que es perdedora. Pero la realidad es que si lo veis en una simulación de muchos traders, de otros muchos traders que sí hacen lo mismo que vosotros, imaginad que vosotros tenéis un 60% de acierto 1 a 1, podéis ser, por desgracia, por probabilidad, puede ocurrir que seas la línea azul esta, en la que apenas te quedas en break-even y has estado durante un montón de tiempo en drawdown, perdiendo dinero. Puedes ser ese trader y pensar que eres mal trader, pero otra misma persona, otro mismo trader que hace la misma estrategia que tú, con los mismos riesgos que tú, está aquí arriba, ganando muchísimo más dinero. Y la mayoría se encontrará ganando. Lo que eso significa es que te puedes encontrar en una situación psicológica en la que desconfíes de ti, aún operando una estrategia que evidentemente que es ganadora, pero que simplemente porque no le has dado la muestra suficiente, el aire suficiente para que sobreviva, para que te demuestre que realmente es ganadora, como no le has hecho esto, vas a pensar que eres mal trader o que la estrategia es perdedora y cambiarás de estrategia. Y ojo, que esto es con un 1% de riesgo, lo que evidentemente te permite sobrevivir el suficiente tiempo. Pero, ¿qué ocurriría si ponemos un 2% de riesgo, por ejemplo? Vamos a verlo. Fijaos, aquí ya cambia más la cosa. Aquí ya tenemos bastantes más traders que incluso acaban perdiendo dinero. Acaban perdiendo un 30% de su capital aproximadamente. Con una estrategia ganadora como la que hemos visto, muy ganadora, puede ocurriros que si arriesgáis el 2% de vuestro capital, en un periodo de 100 trades, acabéis perdiendo dinero pensando que sois malos traders o que la estrategia no funciona. Fijaos aquí la probabilidad de esta simulación, la cual se puede hacer de manera infinita como queráis para que lo podáis ver, te dice que la probabilidad de que tienes de que haya 9 trades seguidos consecutivos perdidos es muy alta. Es decir, te dice que seguramente lo que va a ocurrir es que la máxima pérdida consecutiva que tengas con esos datos sea de 9 veces. Y aquí es donde empieza lo que os he dicho antes, la probabilidad de cómo funcionan realmente las estadísticas aquí en el trading. Fijaos que esa simulación nos dice que con un 60% de acierto, un 1 a 1 de ratio y un 2% de riesgo por cada uno de los trades, habrá escenarios, habrá traders que tengan 9 trades consecutivos en pérdidas. ¿Qué probabilidad hay eso de que ocurra a nivel estadístico? Fijaos, como hemos visto antes, que con un 60% de acierto en tu estrategia, la probabilidad de que tengas 9 trades consecutivos en 50 trades es aproximadamente de 0,4% de las veces. Imagínate en 100 trades. Es decir, en un escenario en que hipotéticamente es casi improbable que ocurra, hay traders que lo experimentan. Y si vuelves a hacer otra simulación, fíjate que pasa a 7 veces, fíjate que luego pasa a 9, luego pasa a 11. La probabilidad de que haya 11 trades consecutivos seguidos en pérdidas con esos datos existe, y fíjate que hay traders que palman mucho dinero. Fíjate las simulaciones en las que todos queremos, cuando esto es tan difícil porque psicológicamente siempre nos proyectamos a todos aquí. Todos nosotros estamos aquí arriba, siempre creemos que vamos a ser estos de aquí arriba. Pero una estrategia ganadora como la que estáis viendo puede llegar a pasar que en 100 trades estés aquí abajo. Y no solo en 100 trades, vamos a poner 200. En 200 trades, es decir, en una muestra de 200 trades en real con una estrategia ganadora, fíjate que aún puede haber traders, puedes ser tú, que acabes perdiendo pensando que eres mal trader. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendáis, que una estrategia que podéis tener muchos de vosotros. Vamos a coger una estrategia muy típica, que es un 40% de win rate con un, vamos a poner 2 a 1, ¿de acuerdo? De acierto, es decir, eres un trader que cuando acierta el 40% de las veces, y pero que cuando gana el doble de lo que pierde cuando pierde, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre en una estrategia así, que es lo que muchos buscamos. Vamos de nuevo a empezar con 2.000 euros, vamos a poner una probabilidad del 40%, un ratio de 2 a 1, vamos a poner 100 trades y vamos a poner 50 simulaciones de nuevo. Empezaremos arriesgando un 1% del trade y vamos a ver qué ocurre. Fijaos que, de nuevo, aquí, obviamente, muchos traders, más de los que había antes, porque el win rate es menor, están por aquí debajo, están perdiendo dinero en una muestra de 100 trades. Y esto lo podemos hacer también en 300 trades si queréis.
En 300 trades, fijaos que todavía hay traders que pasan por un drawdown muy prolongado y se quedan más o menos en break-even. Obviamente, si eres un trader que tiene una estrategia ganadora como esta, cuantos más trades hagas, es más probable, pongamos por ejemplo 1000, que acabes ganando y no estés perdiendo. ¿Veis? Como veis, hay alguno que sí, pero la mayoría acabarán ganando mucho y acabarán ganando. Pero en muestras de 100 o 150 trades, que es lo que mucha gente experimenta habitualmente y piensan que es una gran muestra, la probabilidad de que acabes perdiendo es muy alta. Fijaos, aquí ya tenemos incluso probabilidad de perder 19 veces seguidas. Esta simulación te dice que alguno de estos traders, el peor de ellos, con un drawdown peor, ha perdido 19 veces seguidas. Si arriesgas el 1% por trade, has perdido un 19% de tu cuenta de capital. Y podemos hacer más, 13 veces seguidas, 14 veces seguidas, 13 veces seguidas de nuevo, 14, 13, fijaos que 11, 15... Lo que te está diciendo esto es que si eres un trader que acierta entre el 40 y el 50% de las veces, más o menos, y ganas 2 veces lo que pierdes cuando pierdes, es muy probable que en alguno de los escenarios, en una racha de 100 trades, tengas un drawdown consecutivo de entre 15 y 20 veces seguidas. Si arriesgas el 1% por trade, en una prueba de fondeo en la que te echan, por ejemplo, cuando llegas a un 10% de drawdown, estarías eliminado constantemente. Y te puede ocurrir eso de manera consecutiva. La probabilidad aquí se expresa de maneras muy maquiavélicas, os lo digo de verdad. Y me diréis, ya Víctor, pero ¿por qué no te fijas en la parte positiva, que hay muchos traders que ganan? Mira todos estos traders que están por encima. Yo lo entiendo, que la parte de ver siempre que nosotros somos los que vamos a ganar es lo que más nos llama, es lógico. Pero si queremos ganar dinero como traders, tenemos que pensar siempre en el peor de los casos posibles. Un gestor de riesgo real, profesional, se preocupa de qué puede ocurrir en el peor de los casos con alta probabilidad. Por lo tanto, si hacéis simulaciones con vuestro win rate, esta herramienta la tendréis aquí abajo en la descripción de este vídeo. Si vosotros conocéis cuál es vuestro tasa de acierto y vuestro ratio riesgo-beneficio y el riesgo que asumís por trades, os invito a que hagáis simulaciones de este tipo. Veáis en estas simulaciones, como veis aquí, las hagáis de manera consecutiva para que veáis cuál es la moda, lo más frecuente que ocurre a nivel de rachas de trades negativos. Y penséis que vuestra estrategia va a ser esa. Pensad siempre que esa es vuestra estrategia, la que ha perdido 18 veces consecutivas con un win rate del 40%. Y a partir de ahí, cuando tengáis ese número, lo que tenéis que hacer es dividir vuestro riesgo para que eso nunca ocurra o que ocurra muy pocas veces. Si veis, como hemos dicho antes, que vuestra frecuencia habitual de trades consecutivos en pérdida en el peor de los casos es de 15, tenéis que ajustar vuestro riesgo para que durante los primeros 10, 12 trades en stops en consecutivos tengáis un riesgo muy bajo, muy limitado. Donde tenéis que reponderar, volviendo al principio, para aumentar el size, el riesgo, es cuando tengáis esta racha consecutiva negativa. Cuando llevéis 12, 13, 14 trades consecutivos perdidos con un riesgo muy limitado, porque entendéis cómo funciona la probabilidad, es ahí donde podéis apretar el acelerador. Lo que os está diciendo eso a nivel probabilístico es que tenéis que arriesgar más porque la probabilidad de que haya un profit ahí es mucho más alta. Y ojo, recordad que esto no es algo seguro. Esto puede ser que aumentéis el riesgo y no tenéis que hacerlo de manera desproporcionada, sino que tenéis que jugar con el riesgo y cómo lo ajustáis en cada uno de los momentos de la estadística que estáis experimentando en vuestro trading. Y lo mismo ocurre con las rachas positivas. Imaginad que tenéis una estrategia de un 40-50% de acierto con esos ratios y veis que probabilísticamente en todas las simulaciones la racha positiva media que tenéis más habitual es de 8, 9, 10 trades. Por lo tanto, si lleváis 7 u 8 trades, 6 trades consecutivos en profit, es probable que el siguiente trade que haya sea un stop loss. Por lo que debéis ser precavidos y reponderar el riesgo. Os aseguro que he visto a traders hacer cosas increíbles solo con estos datos. De verdad, la manera en que ajustan el riesgo en tiempo real, como si fuesen un elemento vivo que convive con el mercado y la probabilidad, hacen que expriman increíblemente bien los movimientos positivos estadísticos y que reduzcan muchísimo el riesgo cuando hay trades consecutivos en pérdidas. Eso es ser realmente un trader gestor de riesgo profesional. Así que traders, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Es de los importantes del canal. Sé que este tipo de cosas nos gustan, que la probabilidad os aburre, que pensáis que esto es muy complejo, pero creedme que esto puede cambiar, puede marcar la diferencia en la vida de cualquier trader. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un buen profit. No olvidéis visitar el link que os he dejado aquí abajo, DaFreedom24. Como veis, esto es complejo, es difícil, el trading no es fácil por mucho que os vendan la moto, por lo tanto, lo que tenéis que empezar a hacer es preocuparos por vuestra salud financiera, por vuestras finanzas, por pensar siempre en el largo plazo y para eso, aquí en Freedom24 os regalan hasta 20 acciones que van desde los $3 a los $800. Solo tenéis que abrir una cuenta con ellos, en el link que os dejo aquí abajo, cargar la cuenta, recargarla y a partir de ahí recibiréis hasta 20 acciones de regalo, utilizando algunos de los códigos que os dejo aquí abajo. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.